Segunda lección sobre el misterio de la Iglesia o eclesiología. Cualquiera de los dos nombres para la asignatura es igual. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, pues a esta segunda lección de eclesiología. Conectémonos. Hemos hecho una breve introducción en la primera lección y estamos analizando el capítulo 1 del documento. El capítulo 1 titulado Origen Divino de la Iglesia, que tiene tres apartados, este capítulo 1. El primer apartado es el concepto de iglesia. El segundo apartado es la fundación de la iglesia por Cristo. Y el tercer apartado es la misión de la iglesia. Con estos tres elementos terminamos el capítulo 1 y después entramos al capítulo 2. Bien, terminemos entonces el capítulo 1. Estamos en el segundo apartado de este capítulo 1 que habla de la fundación de la iglesia. Habíamos dicho una tesis que Cristo fundó de manera inmediata y deliberada la iglesia como sociedad visible que iba a durar hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y esto es de fe cierta, que tenemos que creerlo. El Concilio Vaticano II la define a esta iglesia, este reino de Cristo, como el pueblo de Dios. Y también mencionábamos algunas herejías que contradicen, ¿verdad?, que están en contra de esta teoría, no teoría, sino de esta definición doctrinal sobre la iglesia. Y reflexionábamos también sobre el primado de Pedro. Otras herejías también dicen que Cristo, lo habíamos mencionado, que nunca pretendió fundar una iglesia como sociedad perdurable porque el Cristo creía muy próximo al fin del mundo y que la iglesia se desarrolló como sociedad por la conciencia colectiva de los fieles. Y esto lo refiere la iglesia en el primer concilio vaticano y te mencionan el Denzinger 2052. Esta reflexión entonces quiere decir que los contrarios, los contestatarios, diría yo, sobre la doctrina y el magisterio de la iglesia, pues lo refiere la iglesia como un hecho real porque lo define el Denzinger 2052. Pero a partir de esto, pues de esta herejía, se presentan las pruebas escriturísticas y las pruebas de la tradición de esta verdad. En primer lugar, las pruebas escriturísticas. En primer lugar, Jesucristo, predicando la llegada del reino de Dios, preparó el camino para la fundación de la iglesia. Los profetas, por su parte, también anunciaron el reino mesiánico nacional y universal al mismo tiempo, espiritual y escatológico. Pero en tiempos de Cristo, los judíos esperaban únicamente y especialmente un reino temporal y nacional. ¿Verdad? Era limitada la concepción judía, pues, del reino de Dios. Pero Jesús ya desde el principio de su predicación anunciaba el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es únicamente futuro,
porque ya con Cristo había llegado, ya estaba presente en tiempos de Cristo, porque Cristo es el que funda el reino de Dios. La presencia de Dios en medio de nosotros es ya el inicio o la estabilización en este mundo del reino de Dios, del reino de Cristo. Y esto lo refiere el Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, versículo 28. Y este reino de Dios no es únicamente interior, inmanente al alma del fiel. Lo inmanente quiere decir lo que está dentro, lo que no sale de uno, lo inmanente. Lo que sale de uno es lo que trasciende. Entonces son dos palabras que tenemos que recordar, ya las hemos usado en otras asignaturas. La inmanencia es lo que hay dentro de uno y que no sale. Si sale, ya es trascendente. Entonces, el criterio entonces que estamos refiriéndonos es que el reino de Dios no es interior, no es únicamente interior, hay que reforzar esto. No es únicamente inmanente al alma del fiel, sino simultáneamente es externo y social, como claramente lo indican pues todas las parábolas que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 13. Hagamos una revisión de las parábolas de San Mateo capítulo 13 y ahí vamos a ver pues que el reino de Dios es un reino social. Habla en sus parábolas en cómo voy a comparar el reino de Dios, decía Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, el trigo y la cizaña. Entonces ahí no es una definición del reino de Dios con el trigo y la cizaña, no es una definición interior de que el reino de Dios va a ser solamente interior, es externo, es social. Hay unas implicaciones de todos los que pertenecemos al reino de Dios. Y también al confrontar estos textos del Evangelio acerca del reino de Dios, tenemos que distinguir tres como estadios, tres momentos o tres estadios, digámoslo así. Vayamos al último estadio. El último y el más perfecto de los estados es que el reino de Dios es escatológico. Ese es el último. Y este reino escatológico debe ser preparado por el reino interior de Dios en cada alma, ¿verdad? No, Dios se manifiesta a cada uno de nosotros al interior, es el reino interior, digámoslo así, el reino de Dios a lo interior del alma. Y este reino interior debe ser predicado y dilatado por el reino social, hay que anunciarlo al mundo entero, por eso es un reino social y externo que ya existía en tiempos de Cristo. Entonces ahí están los tres elementos o los tres estadios o los tres estados en los que se manifiesta el reino de Dios. Vayamos desde el comienzo. El reino de Dios llega al alma. Después el alma lo predica, con la predicación se dilata este reino de Dios a un nivel social y externo y se perfecciona en el reino escatológico, o sea, cuando lleguemos al encuentro con Cristo en la plenitud de la vida, pues digámoslo así. Ahora bien, al predicar el reino de Dios, Jesucristo preparó el camino para la institución de la iglesia. En primer lugar, indicó el fin de la iglesia, es decir, que la iglesia va a ser puesta para gloria de Dios, que se obtendrá en el cielo, cuyo comienzo es el reino de la gracia divina en los justos, ¿verdad? Todos los que van al cielo. Y segundo, el medio elegido por él para este fin, es decir, la sociedad visible y externa, espiritual, progresiva y universal, es decir, la iglesia, ¿verdad? Entonces, la institución misma de la iglesia ya te está definiendo qué cosa es el reino de Dios. Llega al alma por la gracia. En primer lugar, la plenitud escatológica del reino de Dios, decíamos, ¿verdad? Con los justos que están en el cielo.
Después la predicación misma, pues, ¿verdad? ¿Y cuál es la predicación? ¿Y cuál es el desarrollo espiritual universal? Es la iglesia. En segundo elemento, para esta análisis de las pruebas escriturísticas y de la tradición, veamos qué dicen los santos padres de la iglesia. Los santos padres son unánimes en enseñar que la iglesia y sus instituciones son obra de Cristo. Por ejemplo, San Clemente Romano, en el año 190 y 199, San Clemente Romano atribuye todo el orden de la iglesia a los apóstoles y sobre los apóstoles a Cristo y sobre Cristo a Dios, dice San Clemente Romano. Y San Cipriano, empleando la imagen del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, habla de que Cristo edificó la iglesia y la designa como iglesia de Cristo. La designa como iglesia de Cristo o también la designa como esposa de Cristo. Esto lo dice San Cipriano. O sea, los santos padres ya definen la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Ahora bien, en cuanto al momento de la fundación de la iglesia, tenemos que distinguir tres tiempos o tres etapas, o tres momentos para la institución misma de la iglesia, la fundación misma de la iglesia por Cristo, directamente por Él, ¿verdad? En primer lugar, la preparación durante la actividad apostólica es un momento preparatorio. La consumación en la muerte redentora de Cristo, ¿verdad? También es un momento donde queda fundada la iglesia y la presentación de esta iglesia ante el mundo el día de Pentecostés. Entonces, se señalan como tres momentos de la fundación de la iglesia por Cristo. Primero, cuando prepara, cuando está el discipulado, cuando está la vida apostólica, ¿verdad? Los 3 años de vida pública de Cristo, esa es como la preparación. La consumación, la ratificación de la iglesia es, como dice el texto, la muerte redentora de Cristo, ¿verdad? Porque todo tiene valor a partir de la muerte redentora de Cristo y de su resurrección. Y la presentación al mundo, pues, ¿verdad? La teofanía, no sé si llamar teofanía Pentecostés, más bien mejor llamémosla simplemente la manifestación de la iglesia al mundo en Pentecostés. Bien, ese es el momento entonces de la preparación y la institución y la fundación misma de la iglesia por Cristo, directamente por Él. Y el tercer elemento del primer capítulo, pues tenemos que tenerlo en cuenta ya para definir todo lo que propone el primer capítulo, es la misión de la iglesia. En primer lugar, la misión de la iglesia es perpetuar la misión de Cristo. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de la iglesia considerada como fin y como medio para la sociedad? ¿Verdad? Veamos esos dos elementos. Perpetuar la misión de Cristo. Cristo instituyó a la iglesia para continuar en todos los tiempos su obra salvadora. Y esta es una doctrina de fe cierta que debemos creerla. Cristo instituyó la iglesia para continuar en todos los tiempos su obra salvadora. Por eso nosotros nunca podemos separar a Cristo de la iglesia. Dicen algunos que se llaman cristianos, dice, creo en Cristo pero no en los cristianos. Falso, eso es falso.
porque Cristo y la iglesia no lo puede separar nunca, es una sola y misma persona. Es el Cristo total, el Cristo glorioso, cabeza de la iglesia, y todos nosotros los bautizados, miembros de su cuerpo místico. No la podemos separar, lo siento mucho. El que separa a Cristo de los cristianos está equivocado. El mismo Jesús le dijo a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando persigues a esto, a mí me estás persiguiendo. Entonces, es inseparable. La opción del cristiano debe ser Cristo y la iglesia. Si vos solo decís, mi opción es solo Cristo, la iglesia no, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Jesucristo instituyó la iglesia y va a ser a través de ella que Él va a continuar en todos los tiempos su obra salvadora. El Concilio Vaticano II, más bien el Concilio Vaticano I, más bien, en el Denzinger 1821, dice que Cristo decidió edificar la Santa Iglesia para dar perennidad a la obra salutífera de la redención, la obra de salvación. La obra de la salvación quiere perpetuarla hasta el fin del mundo. Dice el Concilio Vaticano I, Cristo decidió fundar la Santa Iglesia para hacer perpetua su obra salvífica de la redención para todos los hombres. También ahí tenemos que sacar otra conclusión que dice el Concilio Vaticano II, que la iglesia, por lo tanto, es sacramento de salvación para toda la humanidad. El Concilio Vaticano II también tiene abundantísima doctrina sobre este tema de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. Dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, dice: pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y en persecución, de igual modo la iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a todos los hombres. Lumen Gentium número 8. Eso significa que por una parte confirma el Concilio Vaticano II que la iglesia es sacramento de salvación para toda la humanidad, pero también habla de una gran realidad que seguimos viviendo los cristianos. Así como Cristo realizó su obra redentora en pobreza y en persecución, igual la iglesia tiene que recorrer ese mismo camino. Si soy cuerpo de Cristo, yo tengo que ser crucificado como cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue crucificado. ¿Por qué? Porque dice el Señor que es la única manera de comunicar los frutos de la salvación a todos los hombres. Y también otro elemento que tenemos que tener claro es que Jesucristo transmitió su misión a los apóstoles. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 17: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Dice Jesucristo también en el Evangelio de San Mateo capítulo 28: como el Padre me envió, así los envío yo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, bauticen y prediquen, ¿verdad? Eso dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28, que es complemento del Evangelio de San Juan capítulo 17, que lo repito: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Cristo Jesús también tuvo como misión, cuando estuvo aquí en medio de nosotros, tuvo como misión la salvación eterna de todos los hombres. Dice San Juan capítulo 10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, de San Lucas capítulo 19, para que se cumpliera su encargo. Por lo tanto, dio a su iglesia la misión de enseñar, ¿verdad? Es la potestad de enseñar que tiene la iglesia. Le dio el encargo también de inculcar sus mandamientos, esto es, le dio la potestad de regir y de difundir su gracia. Esa es la potestad de santificar a la iglesia. Dice el Evangelio San Mateo 28, que ya nos referimos, dice: y pues enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo les he mandado. Y completa la frase diciendo: yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo, dice San Lucas capítulo 10. Entonces, esta presencia viva de Cristo en la iglesia es la garantía de la perdurabilidad de la iglesia hasta el fin del mundo. Ya lo decíamos anteriormente, la iglesia siempre verá y asistirá al entierro de sus enemigos. Nadie la va a poder destruir por la misma presencia que Jesús prometió a la iglesia. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, dice: el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, ¿verdad? Dice Jesucristo refiriéndose al Padre, que fue el que lo envió a él. Y esto lo refiere en el Evangelio también de San Mateo 28, porque Jesucristo da el poder de atar y desatar a todos los discípulos. Y también en San Lucas capítulo 22 concede el poder de celebrar la Eucaristía, y con razón los apóstoles podían decir: tengamos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: somos embajadores de Cristo. Y también en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Entonces, el fin próximo de la iglesia es la santificación de todos los hombres. Y el fin último y supremo es la gloria extrínseca de Dios, o sea, la gloria que tenemos que darle todo a Dios desde fuera de Dios, porque Él mismo no se gloria, sino que Él quiere que nosotros le demos gloria. ¿Y cómo le vamos a dar gloria a Dios? Haciendo crecer su reino, ¿verdad? Haciendo fructificar toda esta misión que Él nos ha encargado. Ir a todo el mundo, anunciar el Evangelio, ser sacramento de salvación, porque tenemos la autoridad, dice San Pablo, porque somos embajadores de Cristo, y a los apóstoles les dio pues estas potestades: la potestad de enseñar, la potestad de regir y la potestad de santificar, porque Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta misión de la iglesia? Decíamos que la misión de la iglesia es perpetuar la obra salvífica de Cristo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que la iglesia, considerando su fin y sus medios, es una sociedad sobrenatural y espiritual. Y esto es de doctrina cierta, que debemos de creerla. Repito, la iglesia, considerado su fin y sus medios, es una sociedad sobrenatural y espiritual. Por eso no se vale decir, hay gente que dice, la iglesia es santa y pecadora. No, es un grave error decir eso. La iglesia es santa porque Cristo, su fundador, es santo. Los pecadores somos algunos miembros de la iglesia, porque la iglesia no es pecadora. La iglesia es santa. ¿Por qué razón? Porque es de fe cierta creer lo que la iglesia es de origen sobrenatural y espiritual. El Papa León XIII, por ejemplo, aunque dice el Papa, aunque esta sociedad, la iglesia,
consta de hombres, lo mismo que la sociedad civil, sin embargo, por su fin y por sus medios que posee para conseguirlo, es sobrenatural y espiritual, es santa. Y en esto se distingue esencialmente de toda sociedad civil. Papa León XIII, en su encíclica Immortale Dei del año 1885. Esa encíclica valdría la pena leerla. Encíclica Immortale Dei del Papa León XIII. Ahí dice que, si bien es cierto, la iglesia está compuesta por hombres, lo mismo que la sociedad civil está compuesta por hombres, pero tenemos que distinguir la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es sobrenatural y espiritual. El que comete pecado son algunos miembros. La iglesia es santa por sí misma, porque la fundó Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestro Señor Jesucristo fue enfático en afirmar. Miren lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 18. Mi reino no es de este mundo. Entonces, eso te confirma la sobrenaturalidad y espiritualidad que es la iglesia. Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Sin embargo, pues la iglesia como sociedad divina, humana, por supuesto, necesita de medios humanos para su misión. Y eso somos todos los cristianos. Aunque seamos débiles y pecadores, la misión que realizamos, la realizamos en nombre de Cristo. Incluso esta misma predicación es en nombre de Cristo, para engrandecer su nombre y para ratificar la sociedad divina humana que es la iglesia. ¿Por qué? Porque necesita de nosotros los seres humanos. Cristo necesita de nosotros para que sigamos extendiendo su misión salvífica al mundo entero. Y esto lo dice el Vaticano II también en la Lumen Gentium capítulo 8. Así que nosotros tenemos un grado de responsabilidad también tremenda como bautizados en esa misión salvífica de Cristo y de la iglesia. En segundo lugar, la iglesia es una sociedad perfecta, es otra definición doctrinal, porque es de doctrina cierta y debemos de creerla. La iglesia es una sociedad perfecta. Y lo dice el Concilio Vaticano II cuando enseña que la iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con Pedro, en comunión con el Papa. El obispo que no está en comunión con el Papa, ahí se pierde la verdadera iglesia. Ahora, si bien fuera en su estructura se encuentran lamentos abundantes de santidad, elementos, aquí está mal escrito esto. Repito lo que dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 8. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran elementos abundantes de santidad y de verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica, dice la Lumen Gentium. Esto significa entonces que hay abundantes elementos de santidad, aunque seamos humanos, y abundantes elementos de verdad, y estos son bienes propios de la iglesia. Y nos impelen a todos a seguir trabajando por esta unidad de la iglesia. Porque la iglesia es una en comunión con Pedro, dice el concilio. Entonces, resumiendo, donde está Pedro y los obispos en comunión con Pedro, está la iglesia católica, santa, porque tiene la verdad, tiene la santidad de Cristo en primer lugar y de muchos cristianos santos. La iglesia, por lo tanto,
es, por su índole y por derecho propio, una sociedad perfecta, pues por voluntad y bondad de su fundador posee en sí misma y por sí misma todo lo necesario para existir y para obrar, así como el fin que se propone la Iglesia es el más elevado, de la misma manera su potestad es la más excelente y no puede ser tenida en menos que la potestad civil o estar sometida a ella en lo más mínimo. Immortalis Dei del Papa León XIII. Reflexionemos lo que es importante. Porque el poder civil hoy por hoy quiere destruir la Iglesia. Y dice el Papa León XIII, Immortalis Dei, que la Iglesia tiene una dignidad más elevada que la sociedad civil y que la potestad civil, porque la Iglesia, por su propio índole, su fundador, que es Dios, y por derecho propio, es una sociedad perfecta. Por voluntad y por bondad de su fundador, la Iglesia es una sociedad perfecta en sí misma. ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario para existir, para subsistir y para obrar. Tiene los medios más excelsos para la santificación de la humanidad. Entonces, por eso, el fin que se propone la Iglesia es el más elevado, es la salvación misma de la humanidad. Entonces, en ese sentido, su potestad es la más excelente. Por lo tanto, nunca puede ser considerada menos que la potestad civil, que el poder civil, que el gobierno. La Iglesia es muchísimo más porque es de origen divino. Y por lo tanto, la Iglesia nunca puede estar sometida al poder civil en lo más mínimo, dice el Papa León XIII en su encíclica Immortalis Dei. En cuanto a la relación entre estos dos poderes que hemos señalado, el poder eclesiástico y el poder civil, cada uno de estos dos poderes es supremo en su género, estamos claros. Ambos tienen fronteras a las cuales deben limitarse y que están marcadas por la naturaleza y por el fin próximo de cada uno de los poderes, dice el Denzinger 1866. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el poder civil y el poder eclesiástico, cada uno es el poder supremo en su género. Pero existen fronteras en estos dos poderes, ¿verdad? Que deben limitar su lugar, su función, su lugar de acción, su actuar debe limitarse, por supuesto, por el respeto de ambos poderes. ¿Por qué? Porque están marcados por la naturaleza y por el fin próximo de cada uno de los poderes, el poder eclesiástico y el poder civil. La Iglesia, por su parte, no quiere mezclarse de ningún modo con el gobierno de la ciudad terrena. No reivindica para sí otra autoridad que la de servir con el favor de Dios a los hombres, con amor y fidelidad. Lo dice un documento del Concilio Vaticano II titulado Ad Gentes. Si no lo han leído, léanlo, porque ahí el Concilio Vaticano II habla de esta diferencia que debemos hacer con los poderes, el poder civil y el poder eclesiástico. La Iglesia, dice el Concilio Vaticano II, entonces no se debe mezclar y no quiere mezclarse con ningún elemento de los poderes que gobiernan la tierra. La Iglesia no reclama para sí
ninguna otra autoridad, sino que la autoridad de servir por el favor de Dios a los hombres con amor y fidelidad. De todo esto que hemos dicho, tenemos que concluir que el ejercicio de la potestad eclesiástica es por derecho divino, independiente de todo poder temporal. Y la Iglesia siempre lo ha defendido. La Iglesia nunca va a estar sometida, porque desdichadamente hay países, por ejemplo, la China comunista, han sometido a la Iglesia, al poder civil, y han hecho una iglesia nacional paralela a la iglesia que es fiel al Papa Francisco y a Roma. No podemos estar de esa manera, dice la conclusión de este primer capítulo. La potestad eclesiástica es de derecho divino y la potestad eclesiástica es independiente y es libre de todo poder temporal. La verdad nunca va a estar encarcelada, nunca jamás. Y estamos viviendo la persecución tremenda de la Iglesia en estos últimos días y vemos la autoridad moral de la Iglesia exigiendo el derecho de servir a los hermanos con el amor, con el favor de Dios, con amor y fidelidad. Así de sencilla es este misterio hermoso de la Iglesia en su misión como último elemento del capítulo 1. Bien, entremos al capítulo 2, la constitución de la Iglesia. ¿Cómo está constituida? ¿Cómo está formada la Iglesia? Entonces vamos a ver la constitución jerárquica de la Iglesia. En segundo lugar, el primado de Pedro, el primado del Papa. En tercer lugar, el primado de jurisdicción de todos los papas. La naturaleza del primado del romano pontífice. Y también, yo creo que hasta ahí llega el tercer capítulo, la constitución jerárquica de la Iglesia, porque el tercer capítulo habla de los laicos. Bien, veamos capítulo 2, la constitución jerárquica de la Iglesia. Primero, el origen divino de la jerarquía de la Iglesia. Y segundo, los obispos son sucesores de los apóstoles. Bien, primero, origen divino de la jerarquía. Jesucristo dio a su iglesia una constitución jerárquica, y esto es de fe, es doctrina católica. Cristo dio a su iglesia una constitución jerárquica. Aquí no hay, como en las elecciones mundanas, o sea, o seculares, ¿verdad?, que es por participación. Aquí no, aquí el Señor dice quién va a ser y punto. El Concilio de Trento contra los protestantes declaró: si alguien dijera que en la Iglesia Católica no hay una jerarquía instituida por ordenación divina, sea anatema. Quiere decir esto que Trento condena al que niegue que Jesucristo dio a su iglesia una constitución jerárquica para apacentar al pueblo de Dios y acrecentarlo siempre. El Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo místico de la iglesia. Pues los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos pertenecen al pueblo de Dios, bautizados y gozan, por lo tanto, de la verdadera dignidad cristiana, teniendo libre y ordenadamente, o sea, todos tendemos libremente y ordenadamente al mismo fin,
que es la adoración de Dios, la gloria de Dios, entonces alcanzar la salvación eterna, dice el Lumen Gentium número 18. Significa esto que Dios en Cristo instituye este pueblo de Dios para que crezca, y para eso ha dado diversos ministerios para que gobiernen su cuerpo místico. Y estos ministros poseen la potestad, tienen poderes al servicio de sus hermanos, para que todos los que pertenecemos al pueblo de Dios por el bautismo poseamos la verdadera dignidad cristiana y seamos todos ordenados a un mismo fin. ¿Y cuál es el mismo fin al que todos tendemos? Es la salvación eterna. Ahora bien, ante la pretensión anglicana protestante, el sínodo de Pistoria de 1786, un sínodo protestante, que decía que la autoridad eclesiástica había sido dada inmediatamente por los hombres, dice la Iglesia que esto había sido dado directamente por Dios. O sea que a la totalidad de los fieles, pasando por ellos, a los pastores, el Papa Pío VI en 1794 se vio urgido a condenar las doctrinas protestantes anglicanas y a recordar que Cristo confió inmediatamente el poder espiritual a sus apóstoles. Dicen los anglicanos que este poder lo tienen todos los fieles. Primero los fieles y después los pastores. Es falso, dice Pío VI en 1794, que Jesucristo se confió este poder de administrar todos estos, apacentar, digamos, más bien todo el pueblo de Dios. Le dio el poder directamente a los apóstoles, a nadie más se lo dio. A su vez, el Papa San Pío X, con esta pretensión anglicana protestante, Pío X condenó la proposición modernista de que la jerarquía eclesiástica era el resultado de una sucesiva evolución histórica. No es así, porque cada uno de los miembros de la Iglesia en su época es seleccionado, elegido por Dios directamente. Entonces, esa posición modernista de aquel tiempo de los protestantes y de los anglicanos, de que todos teníamos la plenitud, digamos, ¿cómo decírselo? Todos teníamos la autoridad eclesiástica. Por eso que los protestantes ellos mismos fundan su propia iglesia y ellos se autonombran pastores, porque ellos creen que tienen la potestad, pero no la tienen. Cristo se la dio, dice el Papa Pío X, directamente de la mano de Cristo les transfirió ese poder espiritual a los apóstoles para poder apacentar a su iglesia. Porque la iglesia no es una sociedad civil, no es democrática, sino que la iglesia en la elección de sus ministros es teocrática. Teocrática quiere decir que Dios es el que lo pone. Nosotros no los ponemos a nuestros pastores. Dios nos los manda, que es otra cosa. Por su parte, el Papa Pío XII rechazaba la distinción entre iglesia jurídica e iglesia de la caridad, como si en un principio hubieran existido una simple comunidad religiosa colmada de carisma y ligada únicamente por el vínculo de la caridad, y que después se fue convirtiendo por influjo de las circunstancias externas en una sociedad jurídica organizada en su constitución jerárquica. Dice entonces el Papa Pío XII que no. Directamente la jerarquía fue instituida por Cristo, transmitida inmediatamente con ese su poder espiritual a los apóstoles, para apacentar a todos los fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.